estoy hablando de las instituciones completas, sino de unos cuantos traidores. Tiene que ver con amenazas, como amenazaron a los senadores, tiene que ver con coacción. ¿De Dayan? ¿Contra Dayan? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué amenazas? Pues, hay que saber exactamente, lo decía muy bien hace rato Pati Aguayo. Esto no está terminado, hay que ver en unos meses a cambio de qué, que ya no te vaya a pasar nada si eres un corruptazo, pero votando como quiere el gobierno ya no te va a pasar nada. Pero el origen bueno, sí es, digamos, una amenaza, pero el origen de la amenaza, pues lo genera el corrupto también. Claro, por supuesto. ¿No? A eso me refiero. O sea, si todo sí eso... lo usan como un arma, pero pues de los dos lados está mal. Ya, pero no era corrupto cuando ellos lo presentaron en elecciones. Ahí no era corrupto, ¿no? Solo cuando se vino Morena ahí. Vas a dejar de estar en prisión a cambio de tu voto, vas a dejar de ser acusado de acoso sexual, que es uno de los rumores del ministro, entonces a cambio de tu voto. Pero antes no estaba acusado de acoso sexual, antes del voto. No, pero eso ya se sabe, eso ya se sabe hacer. Pero yo no vi a los integrantes de la oposición denunciando eso previo al voto del ministro Pérez Dayán. Me parece una completa hipocresía. Si el gobierno ocupa eso para tener... Pues yo conmiraría a las representantes y a los representantes de Acción Nacional y del PRI, si tienen algún tipo de prueba sobre el voto del senador, que ellos presentaron elecciones, por cierto, en ese momento no era corrupto, sino hasta después. A decirle el senador tiene carpetas abiertas, ¿no? Me parece que hay que ser muy cautos. Si tienen algún tipo de prueba, preséntenlas. Que se compró la voluntad del ministro. O sea, ¿tú crees que el voto se compró, por ejemplo, la voluntad de los diputados locales? Yo no te interrumpí, querida Kenia. En el estado de Chihuahua, los diputados locales del PAN votaron a favor de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional. Porque ahí no nos dicen que los compramos. En el estado de Durango, el Congreso local, mayoritariamente priista, votó a favor de ambas reformas, tanto la reforma al Poder Judicial como la reforma en materia de Guardia Nacional. ¿Por qué allí no es corrupción? ¿Por qué allí no compramos voluntades? ¿Por qué solamente cuando hay un voto definitorio, entonces ya está completamente comprado? Nuevamente reitero, si tienen algún tipo de prueba, preséntenla. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Lalo Durán, esperando estés teniendo un excelente día. De antemano agradeciendo ese buen like que siempre nos dejas y al mismo tiempo invitándote a que te suscribas a tu canal. Es miércoles 6 de noviembre del 2024. Y vámonos con la información porque todavía la oposición no termina de pasarse el trago amargo de lo que sucedió el día de ayer en la sesión de la Suprema Corte. Y es que esta oposición nunca esperó que el ministro Pérez Dayán votara en contra. Ellos decían que incluso Alejandro Moreno y toda la oposición decían que el destino del país estaba en manos de estos 8 ministros. Nunca creyeron que este ministro rompiera este bloque de los amigos de Norma Piña. Y ahora resulta que es un traidor, que es la peor porquería que hay. Pero cuando estaba en su bloque eran unos héroes que tenían en sus manos el destino de México. Fíjense, esto ha generado muchísimo debate y el día de hoy yo les traigo un enfrentamiento que se da la senadora Andrea Chávez con la caballota Kenia López Rabadán. Este debate se da en el espacio de Azucena Uresti y qué tremendo cerradón de hocico le puso la senadora Andrea Chávez a esta caballota. Y es que, como dice incluso Azucena Uresti, cuando están con ustedes son los héroes, pero cuando los traicionan y apoyan a algún motivo de la Cuarta Transformación, ahora son la peor basura, son traidores, son lo peor de lo peor. Esto es lo que dice, y es que es cierto. Fíjense, tenían a Yunes ahí en su bancada, pues, senador panista, ayuda a la Cuarta Transformación dando su voto y es el peor corruptazo y dicen, ¿cómo es posible que Morena se alíe con ese bandido, con esos corruptos? Oye, pues si viene de tu partido, viene de tu bancada, pero ahí sí no, porque cuando están con ellos son héroes. Pero cuando están con la 4T es lo peor de lo peor de lo peor. Vamos rápidamente a ver este debate porque les digo, la senadora Andrea Chávez le da tremenda arrastrada a la caballota Kenia López Rabadán. Vamos rápidamente a escuchar. Como siempre, Kenia López Rabadán, diputada del PAN. ¿Cómo estás, Kenia? Bienvenida de nuevo. Muchas gracias por la invitación, un gusto, mucho de qué hablar, un país verdaderamente pues convulsionado con estas decisiones que se han tomado en las últimas horas. Y me da mucho gusto recibir aquí en esta mesa Andrea Chávez, senadora de Morena. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. Contenta de saludarte, Azucena, con el gusto de estar aquí en este espacio. Qué bueno que están acá. Se estará por sumar Claudia Naya, senadora del PRI, en unos minutos más. A ver, la reforma judicial avanza. La reforma judicial es un hecho. Llaman algunos traidor a Alberto Pérez Dayán, otros lo llaman héroe a Alberto Pérez Dayán. ¿Dónde estamos, Kenia? Bueno, pues lamentablemente ayer no se pudieron tener los votos suficientes para detener esto que nosotros llamamos una reforma tóxica, una reforma que claramente lo que busca es que la presidencia de la República tenga literalmente de manera subordinada a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Es algo terrible. Ayer yo dije en mis redes sociales, fue un día negro, porque hablando en términos de equilibrios, estos se rompieron, estos se perdieron. Es una vergüenza cómo
el ministro que tomó la decisión de destruir al Poder Judicial todavía argumenta que el problema había sido del Tribunal Electoral, sabiendo, por supuesto, que con ese voto, con ese único voto, estaba lastimando la vida de miles de trabajadores, de jueces, magistrados, ministros, pero sobre todo de los justiciables. Esto es, con un voto de un ser humano, que por cierto, digamos, es la coronación de muchas traiciones en el INE, traiciones en el Tribunal Electoral, traiciones, por supuesto, ahora en la Corte, en el Senado de la República. Pues, o sea, traidores aquí lamentablemente sobran, pero quienes terminan siendo los más afectados son los ciudadanos que hoy no tienen la posibilidad de creer que el comité técnico de morenistas va a elegir a gente pues con capacidad, con técnica y que pueda solucionar la vida de los justiciables, esto es de los ciudadanos. A ver, tu primer posicionamiento, Andrea Chávez. Pues mira, me parece bien curioso ver a los priistas y a los panistas demostrando una posición completamente antisistema, porque es raro escucharles decir que está mal el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que están mal las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que está mal la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que está mal el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya casi se atreven a decir que está mal la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Bueno, miren, como la nosotros, tanto la Presidenta de la República como nosotras como senadoras, diputada federal, pues juramos guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Y el día de ayer, ¿qué sucedió? Se hizo valer una disposición constitucional que tiene que ver con no permitir acciones de inconstitucionalidad, con no permitir amparos o controversias constitucionales en contra de reformas o adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. La reforma del Poder Judicial es una reforma constitucional que cuenta con todas las de la ley en el proceso. Contó con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, contó con la mayoría calificada en el Senado de la República y contó con la mayoría de los congresos locales, 50% más uno de los mismos, para poder convertirse en constitución. El día de ayer, al no alcanzarse estos 8 votos para realizar la declaratoria de inconstitucionalidad, lo garantiza como ley vigente. Quien se atreva a hablar en contra de la misma está hablando en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. A ver, Andrea, ¿qué nos garantiza? Ya lo hemos preguntado muchas veces, ya es un hecho. ¿Qué nos garantiza que a partir de hoy no va a llegar en un próximo sexenio un Donald Trump? Vamos a suponer, que dice voy a meter casi a campos de exterminio a los migrantes, voy a cerrar la frontera, voy a mandar drones a México para acabar con el crimen organizado, voy a invadir el país, voy a poner aranceles. ¿Qué nos garantiza que en el futuro no vaya a llegar un Trump y se sirva de esto? Pues mira, lo primero es el pueblo de México y su gran inteligencia y su gran nobleza. Pero estás hablando de un pueblo que emana de una revolución mexicana, de una tradición completamente progresista, y también hay varias disposiciones que están atentas al control de convencionalidad, no así con la reforma del Poder Judicial. ¿A qué me refiero con el control de convencionalidad? El artículo 1 constitucional habla de la protección a los derechos humanos, y allí se abre la puerta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte de la Haya, a la Organización de las Naciones Unidas, en fin, es gracias a ese artículo que se garantiza que no se violenten los derechos humanos en nuestro país, y es así que no se podría dar esto que han dicho la derecha de se va a elevar a rango constitucional la tortura, ejemplo, se va a elevar a rango constitucional la esclavitud. Propone la pena de muerte. De ninguna forma, no se va a permitir, porque es el mandato del pueblo de México. El pueblo de México es mucho más inteligente. ¿El pueblo de México está a favor de la pena de muerte? No, de ninguna forma, por supuesto que no. No nos lo han exigido nunca, y vaya que estamos en territorio todos los días. Pues no te preocupes, ya llegó Sheinbaum. Digo, pensando en futuro, ahí está. Es impresionante cómo hoy lo que dice es la reforma del Poder Judicial va. Y es terrible porque lo que debería de estar haciendo la presidenta de este país es preocuparse en cómo detener las muertes y la sangre que corre por este país. Pero no, ella lo que está preocupada es por ver cómo tiene más poder. Es claro que el Poder Judicial ya no es independiente, Azucena. Es lamentablemente claro que la justicia en nuestro país ha sido secuestrada. La democracia ha sido desplazada por un gobierno que no tolera contrapesos. Yo estoy absolutamente clara que el voto del ministro, que el voto de los magistrados en el Tribunal Electoral, que el voto de unos cuantos en el INE, porque por cierto, no estoy hablando de las instituciones completas, sino de unos cuantos traidores, tiene que ver con amenazas, como amenazaron a los senadores, tiene que ver con coacción. ¿De Dayan? ¿Contra Dayan? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué amenazas? Pues, hay que saber exactamente, lo decía muy bien hace rato Pati Aguayo. Esto no está terminado, hay que ver en unos meses a cambio de qué. Yo estoy convencida. Si un gobierno tiene que usar la amenaza, la coacción, el secuestro de los padres, el guardar bajo la mesa carpetas de investigación, el que ya no te vaya a pasar nada si eres un corruptazo, pero votando como quiere el gobierno ya no te va a pasar nada. Pero el origen de, sí es, digamos, una amenaza, pero el origen de la amenaza pues lo genera el corrupto también. Claro, por supuesto. ¿No? A eso me refiero. O sea, si todo sí eso... lo usan como un arma, pero pues de los dos lados está mal. Si ya, pero no era corrupto cuando ellos lo presentaron en elecciones. Ahí no era corrupto, ¿no? Si solo cuando se vino Morena y al revés. Si el gobierno tiene que ocupar eso, de vas a dejar de estar en prisión,
a cambio de tu voto vas a dejar de ser acusado de acoso sexual, que es uno de los rumores del ministro, entonces a cambio de tu voto. Pero antes no estaba acusado de acoso sexual, antes del voto. No, bueno, eso ya se sabe, eso ya se sabe hace varios tiempo. Pero yo no vi a los integrantes de la oposición denunciando eso previo al voto del ministro Pérez Dayán. Me parece una completa hipocresía. Si el gobierno ocupa eso para tener votos y secuestrar la democracia y que evidentemente con eso se subordina el Poder Judicial, me parece que es un gobierno terrible. ¿Hay una carpeta de investigación contra el ministro? Es que no lo sé, es cierto. Sí, no, miren, pues yo combinaría a las representantes y a los representantes de Acción Nacional y del PRI, si tienen algún tipo de prueba sobre el voto del senador, que ellos presentaron elecciones, por cierto, en ese momento no era corrupto, sino hasta después. A decir del senador tiene carpetas abiertas, ¿no? Me parece que hay que ser muy cautos. Si tienen algún tipo de prueba, preséntenlas ante la Fiscalía General de la República y será la Fiscalía quien dentro de su autonomía la misma Fiscalía con que las ya guardó las carpetas de investigación. Si tienen algún tipo de herramienta que logre acreditar que se compró la voluntad del ministro, o sea, ¿tú crees que el voto se compró, por ejemplo, la voluntad de los diputados locales? Yo no te interrumpí, querida Kenia. En el estado de Chihuahua, los diputados locales del PAN votaron a favor de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional. ¿Por qué ahí no nos dicen que los compramos? En el estado de Durango, el Congreso local, mayoritariamente priista, votó a favor de ambas reformas, tanto la reforma al Poder Judicial como la reforma en materia de Guardia Nacional. ¿Por qué allí no es corrupción? ¿Por qué allí no compramos voluntades? ¿Por qué solamente cuando hay un voto definitorio, entonces ya está completamente comprado? Nuevamente reitero, si tienen algún tipo de prueba, preséntenla ante la Fiscalía General de la República o la Fiscalía de su mejor agrado en alguna entidad federativa para que se proceda con las investigaciones o realicen las denuncias en las redes sociales con documentos que acrediten sus dichos, porque si no, solamente son dichos y nada más. Bueno, de las dos partes, ¿eh? Pues Yunes era bueno hasta que dejó de ser bueno y se fue a Morena. Yunes era malo hasta que dejó de ser malo porque se fue a Morena. Lo mismo con Pérez Dayán, que antes era, bueno, pues corrupto, neoliberal, etcétera, y ahora es el héroe de la 4T. Yo no lo he llamado así, ¿no? Me parece que en ¿Cómo calificarías la posición de Pérez Dayán? Pues es una posición completamente jurídica, ¿no? Apegada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apegada a las propias recomendaciones que ha emitido, pues, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de soberanía, en materia de autonomía de los pueblos, de autodeterminación de los mismos. Es una sentencia que emana precisamente de antecedentes que habían encabezado la propia Norma Piña, el propio ministro Pardo Rebolledo, el propio ministro Luis María Aguilar. Son antecedentes que ellos mismos habían encabezado en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación previa a esta discusión. Margarita Ríos Farjat, en su entrevista, precisamente un compañero de Kenia López Rabadán, siendo senador, el senador Cepeda, le hizo una pregunta sobre si se atrevería a declarar inconstitucional una reforma constitucional, y Margarita Ríos Farjat, ministra de la Corte, dijo no, porque esos son los antecedentes, porque esas son las resoluciones de la Corte, y no me atrevería porque estaría usurpando las funciones, facultades y competencias del Poder Reformador, que es el Poder Constituyente permanente integrado por las cámaras del Congreso de la Unión. Senador, diputada. Pues mira, dos cosas. Primero, es claro que el gobierno amenazó. Tan claro que mientras ayer estaba la sesión en la Suprema Corte de Justicia, los impresentables senadores del régimen y del gobierno estaban amenazando con hacerles juicio político a los abogados, a los ministros que estaban resolviendo sobre la constitucionalidad del proyecto. Es evidente que hay una embestida del gobierno en contra de quien piensa distinto y sobre todo de quien tendría que resolver. Claramente hoy no hay libertad en el Poder Judicial, claramente hoy están aplastados por este poder. ¿Cómo ven este debate entre la senadora Andrea Chávez y esta caballota Kenia López Rabadán? Y es que, como dice Azucena, ahora resulta que primero lo levantaban en brazos porque en ellos, estos ministros, en sus manos estaba el destino de México. Ahora que este ministro Pérez Dayán pues vota en contra, pues ahora es un traidor, ahora lo pisotean. Ahora fíjense, dice Andrea Chávez, sobre esto que menciona Alejandro Moreno, de que es que lo están amenazando con una carpeta de investigación sobre acoso sexual, dice Andrea Chávez, pues ¿qué no estaba ya esta carpeta? ¿Por qué antes no decía nada? Siempre ha estado esta carpeta. ¿Qué pasa ahí? Dice Azucena Oresti, bueno, es que esto siempre pasa. Dice, cuando les sirve son el héroe, ya vimos con Yunes, ya vimos con Beltrones. Cuando les sirve son, es más, no son héroes, ni mencionan nada. Pero cuando ayudan a la Cuarta Transformación con alguna acción, como en este caso el voto del ministro Pérez Dayán, ahí sí ya son los traidores, son unos corruptazos, que cómo es posible que Morena se alíe con estos corruptados, cuando estos corruptados pues estaban con ellos. Así es la oposición.
Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlo, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.